Buenos días, hermanos y amigos. Quiero darles la bienvenida de nuevo a esos niños hermosos y maravillosos que hoy nos acompañan. Estamos felices viendo las maravillas de Dios, de hacer que unos niños tan bellos, tan hermosos, hayan salido de sus hogares en un tiempo tan lluvioso, porque hacen falta hermanos aquí, pero en un tiempo así lluvioso, poder ver estos niños tan jovencitos, tan lindos, ¿eh? Bueno, yo no sé ustedes, pero yo estoy súper contento y le doy gracias a Dios, porque Dios es quien los ha traído aquí. Ayer fuimos yo siempre voy buscando a Michael. Michael, dime, ¿qué pasa? Y mira, aquí tenemos a Michael, y Elena habló con su mamá, y su mamá salió de ella a decir, yo tengo que ir a reunirme. Un día yo junto con Michael para allá. Eso es algo maravilloso. Por eso no debemos descansar predicando el Evangelio. No debemos darnos por vencidos para invitar a las personas para hablarle de Cristo. No vienen, seguimos predicando. Le invitamos y no vienen, buscamos y invitamos a otros. Y cada cierto tiempo a los que invitamos y no vinieron, también volvemos a invitarle con mucho amor, con mucho cariño, porque ese es nuestro trabajo que Dios nos ha dado. Hablar del Evangelio, hablar de Cristo a las demás personas. Y esta mañana vamos a hablar acerca de los beneficios de ser cristiano. Yo quiero que, por favor, todos me pongan atención, porque este es un momento donde nos vamos a exhortar. Vamos a tratar de aprender, vamos a permitir que el Espíritu Santo de Dios nos dirija para aprender algo que sea de beneficio espiritual y de crecimiento para nosotros, pero eso lo logramos poniendo atención. Si nos ponemos a mirar la vaquita, los caballitos, entonces no. Pero entonces vamos a poner atención, es lo que les pido para que podamos entender esto que vamos a hablar. Los beneficios de ser cristiano, pero ¿qué es realmente un cristiano? ¿Qué sería? ¿Cómo definirían ustedes realmente un cristiano? Por ejemplo, en los Hechos, en el capítulo 11 y versículo 26, los discípulos fueron llamados cristianos. Eso es lo que nos dice en Hechos 11, 26. Los discípulos fueron llamados cristianos. Y ahora, ¿qué es entonces un cristiano? ¿Un cristiano qué es? Un discípulo. Un cristiano es un discípulo. ¿Y un discípulo de qué? De Cristo. Cristo es el maestro. Nosotros somos los estudiantes. Nosotros somos los discípulos de Él. Entonces, un cristiano es un discípulo. Pero Jesús pone condiciones para ser discípulo. Si usted, por ejemplo, va a entrar a un colegio, una escuela, le ponen requisitos para entrar. Si usted va a entrar a una universidad, ¿verdad? Donde quiera, le ponen unos requisitos. Bueno, pues Jesús, para usted ser discípulo, para convertirse en discípulo, Él le pone condiciones. Por ejemplo, en Lucas 9, 23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Fíjense que hay una parte importante para convertirse en discípulo, que es negarse a sí mismo. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros definir en otras palabras eso? Significa que yo me niego a mi propia voluntad, a hacer mi propia voluntad. Entonces, ¿qué yo comienzo a hacer? ¿La voluntad de quién? La voluntad de Dios. Entonces ya, niégate a ti mismo. Bueno, yo digo, ay no, yo no quiero ir, no, yo no me muevo de aquí, yo no voy a adorar hoy. Es lo que yo quiero, lo que el cuerpo me dice. Pero entonces me recuerdo de esa palabra de Jesús, dice, si tú quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo. Pero a mí mismo me dice que me quede en mi casa. Pero el Espíritu, las cosas de Dios me dicen que vaya a congregarme. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que vencer a esa parte de nosotros que nos dice lo que a Dios no le gusta. Y entonces diciendo, yo me voy a negar a mí mismo, yo mejor me voy a parar y me voy. Entonces, cuando usted hace eso, está obedeciendo a Jesús. Ahora, ¿qué tenemos que ver? Si hablamos de los beneficios de ser cristiano, pero vamos a ver entonces cómo uno se hace cristiano, cómo uno se convierte en un discípulo de Cristo. Yo diría que lo primero que debe haber es humildad en el hombre. Cuando digo el hombre, estoy incluyendo a la mujer. La humildad de reconocer el pecado en su vida, de reconocer que usted es pecador. La persona que no reconoce que es pecador, entonces nunca va a pensar que necesita de Cristo. Porque Cristo vino ¿para qué? Para salvar a quienes, a los pecadores. Pero si usted dice que no es pecador, entonces Cristo no vino para usted.
Porque Cristo vino a salvar a buscar enfermos, no a sanos, sino que vino a salvar a los pecadores. Entonces lo primero para nosotros convertirnos en un discípulo de Cristo es reconocer que lo necesitamos a Él. Entonces tenemos que reconocer que somos pecadores. Ustedes saben quién es un ejemplo de eso. Si buscamos en 1 Timoteo, tienen que hacerlo para que pongan atención. 1 Timoteo 1, del 15 al 16, y yo utilicé la traducción en lenguaje actual para que se escuche más familiar en la manera que nosotros hablamos. Dice: esto es verdad. O sea, 1 Timoteo 1, 15 al 16, mejor que escuchen: esto es verdad y todos deben creerlo. Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores del castigo que merecen, y yo soy el peor pecador de todos. Fíjense la humildad del apóstol Pablo. Él reconoció eso y dice: bueno, de los cuales yo soy el primero. Dice en otra versión de la Biblia, en la Reina Valera, de los cuales yo soy el primero. Aquí dice en la traducción en lenguaje actual: y yo soy el peor pecador de todos. Pero oigan lo que dice el 16: pero Dios fue bueno y me salvó. Oiga, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Él dice: fue bueno y me salvó. Así demostró la gran paciencia que Jesucristo tuvo conmigo. Y dice: lo hizo para que otros sigan mi ejemplo y confíen en Cristo para tener vida eterna. Amén. Qué hermoso eso ahí, lo que dijo el apóstol Pablo. Reconoció que era pecador y tantas cosas que nos dice aquí acerca del amor de Dios, que fue bueno con él, que tuvo paciencia. Todos sabemos que el apóstol Pablo, antes Saulo, que era de Tarso, de esa ciudad de Tarso, él era un perseguidor de los cristianos. Él lo hacía con buena conciencia, porque él entendía que estaba sirviendo a Jehová Dios, era un servidor de la ley. Entonces él sentía que estaba defendiendo esa doctrina verdadera de la ley, y por eso perseguía a esta nueva religión, a los cristianos que estaban ofendiendo a Jehová Dios. Sabía que era el mismo Dios que había decidido hacer ese cambio, de dejar ese viejo pacto, esa ley atrás, y traer ese nuevo pacto para toda la humanidad. Y tuvo que aparecérsele Jesucristo, porque Jesucristo tenía un plan para él, que fuera el apóstol de los gentiles. Los gentiles eran aquellos pueblos que no tenían ley. Porque recuerda que bajo la ley no había un solo pueblo que tenía ley, que era el pueblo de Israel. Entonces el apóstol Pablo se encuentra con Jesús, o sea, Jesús se le aparece y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. En consecuencia, el apóstol Pablo entonces cree en ese Jesús, que es el Hijo de Dios. Y después que cree, entonces este hombre se arrepiente de todo el mal que había hecho en su vida y el mal que le había hecho a los hijos de Dios. Luego que este hombre cree y se arrepiente, no crean que todo ha terminado ahí, porque se le manda donde Ananías. Pongan atención, por favor. Se les manda donde Ananías, y cuando Saulo de Tarso llega a donde Ananías, el hombre ya había creído, ya se había arrepentido. Pero entonces le dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Hechos 22:16. Levántate y bautízate y lava tus pecados. Todavía sus pecados no habían sido lavados, todavía sus pecados no habían sido perdonados. Y miren que dio a Cristo personalmente, no lo vio, o sea, quedó ciego porque era una luz muy fuerte. Pero tuvo un encuentro con Jesucristo personalmente, y el hombre pues creyó, y el hombre se arrepintió, pero le hacía falta algo. Anda a ver, que Ananías te dirá. Entonces el hombre ya terminó de hacer lo que Dios necesita que haga el hombre, y es finalmente ser bautizado para el perdón de los pecados. Entonces, para someterse a Cristo, estamos hablando de qué es lo que hay que hacer para nosotros convertirnos en un discípulo de Cristo. Para someterse a Cristo, primero hay que creer en Cristo como el Hijo de Dios. Y yo sé que si yo le pregunto a alguno de ustedes, cualquiera me lo puede decir: hay que creer, pero ¿cómo hay que creer? ¿Cómo hay que creer? Obedeciendo. ¿Cómo hay que creer? Cuando leemos la historia de Felipe y el eunuco, de todo corazón. Bien, entonces, lo primero, para nosotros someternos a Cristo, hay que creer de todo corazón que Cristo es el Hijo de Dios. Y después que usted cree, ¿qué tiene que hacer entonces? Después que cree, ¿qué tiene que hacer? Arrepentirse. Ya, usted creyó en Cristo, entonces usted se arrepiente. Cuando usted se arrepiente, ¿qué hizo el eunuco? ¿Qué hizo después que se arrepintió? Creer, confesar. Que confesó. Dice: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces hay que confesar eso. Y luego
cuando llegaron a esa agua, entonces pasó otra cosa. ¿Qué pasó después? Después que él creyó, se arrepintió, confesó que Jesucristo es el Hijo de Dios y que creyó de todo corazón. ¿Qué pasó entonces cuando encontraron el agua? Lo bautizaron, hermano Álvaro, está fuerte usted. Entonces ahí vino el bautismo. Y el hombre, ¿qué pasa al final después que se bautiza? Que siguió, ¿qué? Gozoso su camino. ¿Por qué? Porque ya estaba salvo. Lo dijo Jesús. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que cree y se bautice será salvo. Entonces, ¿qué hizo Felipe? Le anunció el evangelio, le dio esa enseñanza. Y el hombre que sabía que había que creer y bautizarse, desde que vio agua, pues inmediatamente, igual como aquellos casi 3.000 en el día de Pentecostés, según se relata en los Hechos 2, también cuando recibieron la palabra, aquel día fueron bautizados como 3.000 personas. Y dice en Hechos 2:41 entonces que el Señor añadía cada día ¿a qué? A su iglesia. A la iglesia, los que habían de ser salvos. Entonces vamos a ver cuáles son los beneficios de aquellos que han dado esos pasos como lo dieron los primeros cristianos, ¿verdad? Dirigidos directamente por las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles. Entonces ellos hicieron eso y se convirtieron en cristianos, se convirtieron en discípulos. Ahora, ¿cuáles son? Vamos a ver algunos de los beneficios de ser cristiano. El primero que yo puedo mencionar aquí es que nuestros pecados son perdonados. Ese es el primer beneficio, porque cuando nosotros vamos al bautismo, nuestros pecados son como perdonados, porque el bautismo para perdón de los pecados. Entonces, nuestros pecados son lavados. Y ahí nacemos entonces a ser una nueva criatura para andar en vida, ¿qué? Nueva, en novedad de vida. Y esas cosas viejas pasaron y todas se hacen nuevas. Entonces, el primer beneficio importante que yo veo es que nosotros somos liberados del pecado. Y por eso sentimos un gran gozo, porque nos liberamos de la perdición eterna. Y cuando hemos dado todos estos pasos, entonces lo que hacemos es reconciliarnos con Dios. Pero además de eso, yo puedo encontrar otro beneficio de ser cristiano, y es que recibimos ayuda para dejar de pecar activamente. Los que están haciendo el curso bíblico ¿Qué dice la Biblia? Pueden aprender esto, lo que es el pecado pasivo y lo que es el pecado activo. La persona puede estar cometiendo ese pecado activamente, pero cuando usted se hace cristiano, no es que no va a pecar nunca, pero no va a pecar activamente. Porque recuerden que cuando usted está en el mundo, déjame yo cambiarme, perdón, y tengo mi dinero, déjame irme para la discoteca, déjame yo comprarme un pote, déjame hacer todo lo otro. O sea, usted está consciente, activo, haciendo todas estas cosas. Cuando usted se hace cristiano, ya usted no hace eso. Pero podría quizá levantarle la voz a un vecino, podría perder el control. Entonces ahí puede caer en un pecado, pero entonces usted tiene ayuda. Dice Hebreos 2:18, y como Jesús mismo sufrió, y el diablo le puso trampas para hacerlo pecar. Recuerden que como estamos estudiando en los estudios de los sábados, que estamos estudiando Marcos, recuerden lo que pasa ahí. Inmediatamente Jesús es bautizado, entonces es llevado al desierto y es tentado ¿por quién? Por el diablo. O sea, así mismo, cuando la persona se convierte en un discípulo, ahí vienen esas tentaciones. Ahí viene ya esa batalla entre el espíritu y la carne, ¿verdad? Entonces dice, cuando el diablo nos pone trampas, Jesús puede ayudarnos a todos. Y Hebreos 4 del 15 al 16 dice, el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que Jesús nunca pecó. Por eso él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Esto significa que Él es bueno con nosotros y que nos ayuda en esos momentos que nos llegan de tentación. Cuando nosotros nos convertimos en discípulos de Cristo, no nos quedamos solos, porque Jesús dice que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Va a estar con nosotros. Es decir, que cuando lleguen esos momentos de tentación, uno de los beneficios, porque ya realmente somos cristianos, también nos beneficiamos de Jesús, que está con nosotros para ayudarnos, porque Él sabe, vivió como nosotros, como hombre, y sabe lo que son las tentaciones, y pasó por eso. Entonces nos ayuda a vencerlas.
Pero además yo veo otro beneficio de ser cristiano. Porque nosotros, como dice el Señor, añadía cada día a la iglesia es una comunidad, somos nosotros. Entonces, ¿qué beneficios encontramos aquí? Hay gente que dicen tener buenas relaciones. Hermana Fátima, hay gente que dice que tienen buenas relaciones en este mundo, pero podrían compararse a las relaciones de un cristiano. Fíjense que cuando usted se hace cristiano, entonces, ¿qué viene a hacer Dios de usted? No oigo. ¿Qué viene a hacer Dios de usted? Nuestro Padre. Ajá, el Padre. Entonces, mire, adquirimos un Padre porque Él nos adopta como hijo suyo. Estudiar, Él nos adopta como hijo suyo. Entonces, ya tenemos un Padre. Oigan, qué relación. Ustedes se imaginan nosotros tener como Padre al Creador de todo lo que existe, adiós, por hermano. ¿Y qué gente del mundo puede decir que tiene una mejor relación que nosotros? Pero aparte de eso, cuando nos convertimos en discípulos de Cristo, también adquirimos un hermano. ¿Quién es ese hermano? Jesús. Y también una guía, alguien que nos guía. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Pero la cosa se queda ahí. Miren cuántas relaciones. Y nosotros cantamos también ese corito. Dios es mi Padre, Cristo mi hermano, el Espíritu Santo es mi guía. Yo soy nueva criatura, no tengo atadura. Soy de la familia celestial. Pero que aparte de eso, falta aquí en la familia, ese corito le faltó algo. Porque las relaciones continúan y los hermanos. Amén. Adiós, pero hermano, usted quiere algo más bonito que lo que está pasando aquí ahora. Miren cómo está la familia. Nosotros somos la verdadera familia. La familia espiritual está por encima de la familia en la que nosotros nacimos. ¿Por qué? Y le voy a decir por qué. Si usted tiene incluso, vamos a suponer, su hermana, y usted le predica y nunca viene a servir a Cristo, y muere su hermana, y muere usted, entonces, en el cielo, en la vida, en el cielo, si usted permaneció firme, si usted permaneció fiel, usted estará viviendo eternamente con Cristo en el cielo. Pero entonces no estará su hermana haciéndole compañía, ¿verdad que no? Sin embargo, si el hermano Álvaro permanece y la hermana Daniela permanece, y nos vamos de este mundo, y cuando llegue ya aquel día para vivir en el cielo, ¿no la verá usted a ella? Entonces por eso la familia de Dios permanece para siempre. Por eso la familia espiritual está por encima de hijo, de hermano, de padre, de tío, de sobrino, de todo el mundo. La familia espiritual, hermanos, tengan esa conciencia que usted y yo y nosotros todos aquí somos una comunidad, somos el cuerpo de Cristo, somos la familia de Dios. Y es una familia espiritual que trasciende la vida física y va más allá. Y tenemos también un gran beneficio, que es que cuando la gente sale del mundo y se hace cristiano, se hace discípulo de Cristo, entonces, ¿a qué nosotros nos dedicamos? Nos dedicamos a estudiar la Biblia, porque la Biblia es una fuente de sabiduría y es una orientación para que las personas podamos encontrar un significado y un propósito en la vida. No es así. Eso es correcto, ¿verdad? Entonces, la Biblia también nos ayuda a desarrollar responsabilidad en la forma en que nosotros nos conducimos en la sociedad. Pero también la palabra de Dios nos enseña a tener compasión con los demás. Yo quiero que a ustedes nunca se les olvide eso, porque siempre nosotros vamos a tener alguito que dar a los demás. Entonces, cuando sepamos de un hermano que está en necesidad, no simplemente le deseemos que esté bien. Hermano Álvaro, usted se siente mal, no tiene ni con qué comprarse un té o algo, ni una pastilla. Le voy a orar al Señor para que usted se mejore, pero usted tiene aquí un billetico guardado. Así no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hermano, usted puede pasar por aquí, porque no puedo salir, o yo tengo que hacer una diligencia, voy a pasar por allá y le voy a llevar una pastillita. Entonces ahí estamos nosotros haciendo el bien, tenemos compasión por los demás. Pero ¿qué más beneficio puedo ver yo cuando me convierto en un cristiano? Señores, la paz espiritual. ¿De dónde proviene esa paz espiritual? Esa paz proviene ¿de qué? De la reconciliación con Dios. Porque cuando estábamos en el mundo, éramos enemigos de Dios. Estábamos separados de Dios, porque el pecado nos separa de Dios.
Pero cuando viene Cristo y nos libera de ese pecado, entonces comenzamos a estar cerca de Dios, porque nos convertimos en hijos de Él por obedecer a Cristo. Entonces viene esa paz espiritual, porque dice, oh, ahora puedo respirar, porque cualquier cosa que a mí me suceda, si me voy de este mundo, estoy tranquilo, porque como dice el apóstol Pablo, el morir en Cristo es ganancia. Entonces no tenemos miedo, porque sabemos para dónde vamos, sabemos con quién vamos a estar, y por eso es que viene esa paz espiritual, esa tranquilidad que proviene de habernos reconciliado con Dios. Pero aquí viene una cosa muy importante, pero muy importante, y por eso quiero que pongan mucha atención, como en todo, que las necesidades terrenales y las necesidades materiales son atendidas. Y aquí les cuesta trabajo a mucha gente creer este beneficio de ser cristiano. Dice en Mateo 6, del 31 al 33, ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Oigan lo que dice Cristo. ¿Cómo es que dice su hermano Diego siempre? Que si vamos a creer, tenemos que creer ¿cómo? De verdad. ¿Lo recuerdan? Si vamos a creer de verdad. O sea, vamos a creer, a tener esa fe. Es una fe verdadera, una fe clara, genuina. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, a veces resulta difícil encajar esta enseñanza, porque es el mismo Cristo que dice, ya no se preocupen, o sea, ya usted es discípulo mío, ya usted es un hijo de Dios, ¿verdad? Ya no se preocupen por lo que van a comer, o lo que van a beber, o por la ropa que se van a poner. Que no se preocupen. Yo creo en eso, yo no me preocupo. Y papá Dios creó el cielo, la tierra, el universo, todo lo que existe, nos creó a todos, mantiene el orden en el universo, y no va a ser capaz entonces de mantenerme a mí. Entonces yo no he creído en nadie, No, yo he creído en un Dios todopoderoso, en quien yo puedo confiar, como leímos nosotros al principio de lo que decía Pablo, ¿verdad? Confiar. Entonces fíjense, dice, oiga lo que dice, solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Si usted viene a ser una persona que vive preocupado por lo que va a comer, por lo que va a beber y por lo que va a vestir, dice aquí, solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Porque el que está en Dios, el que está en Cristo, el que sabe que tiene a Dios como Padre, no puede preocuparse por cositas tan pequeñas. Porque que Él va a suplir. Él lo va a hacer. Pero para Él hacerlo tenemos que creer. Si usted no cree, y entonces no podemos agradarle a Dios, porque sin fe es imposible agradar. Tenemos que tener fe, tenemos que creer. Si vamos a creer de verdad que Él nos cuida, que Él nos protege y que Él provee. Entonces dice, lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Eso es lo importante, reconocerlo como único Rey y hacer lo que Él nos pide, hermanos. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Si el hermano Diego siempre les recuerda los deberes como cristianos, no es por nada malo que lo hago. Quiero que me entiendan eso, ¿verdad? Lo hago con humildad y con amor, pero debo recordarles siempre que tenemos que mantener ese fervor, ese primer amor, de mantenernos firmes siempre, fieles, porque eso es lo que a Dios le agrada. Y nosotros vinimos a convertirnos en discípulos de Cristo para obedecerle. Es para nosotros negarnos a nosotros mismos y empezar a hacer lo que a Dios le agrada, empezar a hacer la voluntad de Dios y no la voluntad nuestra. Amén. Entonces dice, ¿significa entonces que tú vas a dejar tu trabajo para dedicarte a leer, por ejemplo, la Biblia todo el día? No, no significa eso. Tampoco significa que usted va a vivir una vida lujosa porque Dios se va a encargar de usted. Lo que significa, hermanos, es que nosotros siempre vamos a tener lo suficiente, porque Dios no nos va a desamparar. Así que no deben ustedes, hermanos, nunca más estar preocupados por sus necesidades materiales y demostrarle al Señor que ustedes tienen fe en Él, como que Él es capaz de ocuparse de esas necesidades, porque Él sabe realmente lo que nosotros necesitamos. Amén. Y dice, Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Pero hermanos, también cuando nosotros nos convertimos en cristianos,
hay otro beneficio, que es la calidad de vida. Porque cuando estábamos en el mundo, uno llevaba una vida probablemente desenfrenada, entregado a los placeres y quizás con adicciones o bebiendo, fumando y otro tipo de cosas perjudiciales para la salud, y además también cometiendo hechos que pudieron habernos traído riñas y problemas con vecinos, con amistades por nuestro comportamiento. Entonces, la calidad de vida mejora cuando usted se hace cristiano. Y otro de los beneficios, hermanos, es que no hay oportunidad para el aburrimiento. Y en esto yo me recuerdo que me dice Ryan ayer, dice Ryan, estoy aburrido. O yo creo que fue Elena que le dijo, ma, estoy aburrido, yo quiero la tablet. Entonces Ryan, el hermanito Ryan, cuando está aburrido, quiere la tablet para jugar. Pero nosotros como discípulos no vamos a pedir una tablet para jugar, ¿verdad que no? No vamos a coger el celular para buscar un jueguito que tenemos ahí y pasarnos el día entero. No, el cristiano, el discípulo, no hay cabida para el aburrimiento. Efesios 2:10 dice, nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Entonces, ¿usted cree que si usted se dedica a vivir haciendo el bien, usted va a aburrirse? No hay tiempo para aburrirse, porque usted siempre va a estar buscando la manera de cómo hacer el bien para los demás. Y es la palabra que lo dice. Vamos a obedecer, dice, para que vivamos haciendo el bien. Tenemos que hacerle el bien a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, hasta los desconocidos. Tenemos que vivir haciendo el bien a los demás. Grábese eso en su mente, hermanos. Ser cristiano, ser discípulo de Cristo no es solamente venir a sentarse una horita y media aquí. Aquí en la Iglesia de Cristo en Muñoz estamos aprendiendo activamente que una familia en Cristo tiene que ser una familia verdadera, integral. Todos aquí nos conocemos, sabemos dónde vivimos, compartimos nuestros problemas unos con otros. Esa es una verdadera familia. Y sabemos y hemos aprendido que tenemos que vivir como familia haciendo el bien en la comunidad y haciendo el bien a todos. Primera de Tesalonicenses 5:16-18 dice, esto sí es importante para mucha gente, estén siempre contentos. Oigan que estén siempre contentos. A veces yo veo una persona, a veces uno se pone como preocupado, triste o algo que le pase, y yo voy acá, pero entonces no somos cristianos. Cristiano debe estar siempre contento. Dice, estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a aburrirnos si nos dedicamos a estar siempre orando, leyendo la palabra de Dios? Ahora, con la tecnología, tenemos el grupo Iglesia de Cristo en Muñoz y por ahí nos podemos comunicar. Desde por la mañana nos damos saludos, sabemos cómo se encuentra cada uno, por ahí anunciamos, por ahí nos animamos a reunirnos, porque recuerden, no es Diego que lo dice, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces debemos tener mucho cuidado, porque recuerden que a Dios lo que le agrada es que le obedezcamos. Ya nosotros dimos aquellos pasos importantes que nos pusieron en Cristo, pero de ahí para allá librar esa batalla para mantenernos firmes haciendo la voluntad de Dios. No hay oportunidad para que nosotros le demos cabida de que estoy aburrido. Un cristiano nunca se aburre, porque siempre tiene algo que hacer que redunde en hacer la voluntad de Dios. Entonces, además, Marcos 16:15 dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Entonces, imagínense usted, si usted se dedicara a predicar el evangelio cada día, no hay oportunidad para usted sentirse aburrido. Hermanos, además, otro beneficio muy importante de nosotros convertirnos en discípulos de Cristo es que nos da a nosotros una perspectiva eterna, porque cuando estábamos viviendo en el mundo, pues uno vivía sin sentido, sin propósito, vivía el día a día en una rutina y haciendo las cosas sin pensar en las consecuencias, sin pensar en el riesgo espiritual que envolvía llevar una vida alejada de Dios, y una consecuencia que iba en una perdición eterna de nuestra alma. Gracias a Dios Todopoderoso, porque a tiempo pudimos tomar nosotros esa decisión de vida.
y recibir a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Entonces, cuando nos hacemos discípulos de Cristo, nosotros tenemos una perspectiva eterna, porque eso es lo que nos da a nosotros vivir como cristianos. Una vida eterna con Dios, ¿después de qué? Después de la muerte, ¿verdad? Y eso nos proporciona a nosotros un consuelo y una esperanza en momentos de dificultad y de tristeza. Y cuando yo hablo en momentos de dificultad, me viene aquí a la mente también otro beneficio, y es que nosotros, por el hecho de ser discípulos de Cristo, no significa que no vamos a tener tribulaciones y sufrimientos en este mundo, porque el Señor Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Pero sin embargo, nosotros vamos a tener consuelo. Como ya le dije ahorita, en la comunidad tenemos a Dios, tenemos a Jesús, tenemos al Espíritu Santo y a todos nuestros hermanos que nos preocupamos los unos por los otros, de saber cómo estamos, qué necesidades tenemos, por qué estamos sufriendo, y nos damos el apoyo y nos saludamos con cariño cada día. Nosotros estamos sentando un precedente, gracias a Dios, pero es cumpliendo con lo que dice la palabra. Apocalipsis 3:21 dice algo muy importante y muy bueno para nosotros. Dice: al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Qué privilegio, hermanos, amigos, qué privilegio nosotros mantenernos firmes, señores, haciendo la voluntad de Dios. No se desvíe, no deje que el cuerpo, no deje que su mente prime sobre sus actos, no permita que nada le influya para apartarse de servir a Dios, para apartarse de cumplir con lo que Él quiere. Le ruego, hermanos, que tomen conciencia de lo que es obedecer a Dios, para que podamos tener este privilegio. Como dice Jesús: le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí. Pero Él se lo ofrece a ¿quién? Al vencedor, al que vence la carne y que hace que se imponga el Espíritu, el que vence lo que Él quiere hacer y se niega a sí mismo. Y entonces el vencedor es la persona que siempre hace lo que Dios quiere. Y eso es una conciencia que yo quiero que ustedes, mis hermanitos, tengan muy dentro, muy arraigada dentro de ustedes, que pongan a papá Dios, a su papá Dios, siempre en primer lugar. Cualquier cosa que le quiera quitar el primer lugar a Dios, deje eso afuera, porque se puede convertir en una idolatría. Si yo sé que esto me está apartando de Dios, entonces yo tengo que apartar a eso, para que no me aparte de Dios, porque todo lo que yo voy a hacer, Dios primero y lo demás después. Entonces, ¿qué dice también Juan 14, del 2 al 3? Dice: en la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Hermanos, pero qué hermoso. ¿No sienten ustedes ese amor tan grande en esas palabras de Jesús? No